Se suponía que la misión de rescate fracasaría. 6 SALS de la Marina estaban inmovilizados en las montañas del Hindú Kush, sin respuesta a las llamadas de radio. El mando confirma que no hay apoyo aéreo disponible. Pero entonces llegó ella, un helicóptero Apache sin distintivos que apareció de la nada, ejecutando maniobras que desafiaban la física y tácticas que desafiaban la doctrina. En 287 segundos, convirtió una muerte segura en una extracción controlada. Horas después, les dijeron que nunca ocurrió. El piloto nunca existió. Pero el teniente comandante Merrick reconoció esa voz en la radio, la voz de su hermana, dada por muerta en combate 3 años antes. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te resuena, considera suscribirte. Honramos las historias no contadas de quienes sirven sin reconocimiento. El teniente comandante Tadeusz Tad Merrick permanecía sentado en silencio al fondo de la sala de informes, con su rostro curtido e impasible, mientras el coronel Warrington desmantelaba sistemáticamente el relato de su equipo sobre lo sucedido en el Hindú Kush. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando sombras ásperas sobre los rostros de 6 operadores exhaustos. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, cada gota haciendo eco del incesante tiroteo al que habían sobrevivido apenas horas antes. ¿Así que espera que crea? Así que espera que crea, dijo Warrington, golpeando su bolígrafo contra la carpeta clasificada, que una cañonera Apache sin marcas, que no figuraba en ningún manifiesto de vuelo, que no respondía a las indicaciones de fuego estándar, simplemente apareció de la nada y salvó a todo su equipo. Señor, con respeto, intervino Saria Kavari, la especialista en comunicaciones del equipo, inclinándose hacia adelante en su silla. 3 despliegues le habían enseñado cuándo contraatacar. Todos lo vimos. Las imágenes de la cámara de la cañonera lo confirmarían. Las cámaras de la cañonera fallaron, la interrumpió Warrington. Momento oportuno. Los dedos de Merrick trazaron distraídamente una moneda de desafío desgastada, destellos de una insignia de aviación del ejército, visibles mientras giraba entre sus nudillos llenos de cicatrices. La gasa médica bajo su manga tenía manchas de sangre fresca, pero apenas notó el dolor. Su mente seguía en el valle, observando al Apache realizar maniobras que ningún piloto debería haber intentado en terreno montañoso. Señor, continuó Saria sin inmutarse. La piloto tenía una voz femenina. Se identificó como Valkyrie actual. Sabía nuestras posiciones exactas sin necesidad de instrucciones. Alucinación de combate, pronunció Warrington con desdén. Sugestión masiva bajo presión. Sucede. El suboficial Laszlo Braisen entrecerró los ojos. No en Warrington, sino en Merrick. Algo en la expresión del teniente comandante le había llamado la atención al mencionar al piloto. Entiendo que todos han pasado por una experiencia traumática, continuó Warrington, hojeando las carpetas clasificadas con el sello de Operación Anochecer extendidas sobre la mesa. Pero no había ningún Apache. No había ninguna piloto. El registro oficial indica que la extracción fue exitosa debido a la retirada enemiga. No hubo apoyo aéreo no autorizado. Está claro, murmuró el equipo, demasiado exhausto para lidiar con la burocracia. Mientras recogían su equipo para irse, el sistema de megafonía de la base cobró vida. Atención, todo el personal. El mayor general Samuels llegaría en 20 minutos para una inspección. Merrick notó que Braisen lo observaba con demasiada atención mientras salían de la habitación. El jefe sabía algo, o lo sospechaba. 20 años en operaciones especiales le habían dado a Braisen una asombrosa habilidad para leer a la gente. Y ahora mismo, sus ojos se clavaban en Merrick con una intensidad incómoda. ¿Algo en mente, jefe?, preguntó Merrick al salir al pasillo. Aquí no, respondió Braisen en voz baja, luego más fuerte. Tenga un buen rato, comandante. Tiene un aspecto horrible. 3 horas después, bajo una lluvia torrencial, Merrick cojeaba por la pista. Sus botas salpicaban los charcos que reflejaban las luces del perímetro.
La herida del costado le palpitaba a cada paso mientras se dirigía a los hangares de mantenimiento. Una sensación familiar le hormigueaba en la nuca. Lo estaban siguiendo. El teniente comandante, el jefe Braisen, emergió de entre las sombras. ¿Se está ralentizando la mente? Algunos nos dimos con metralla en lugares menos cooperativos. Merrick se detuvo, pero no se giró. Algo en mente, jefe. ¿Sabes algo sobre ese pájaro, verdad? Braisen lo alcanzó, colocándose en la línea de visión de Merrick. ¿Cómo reaccionaste cuando la voz del piloto llegó por el comunicador? Agradecido de estar vivo, Merrick desvió la mirada. Mentiras, dijo Braisen, pero sin calor. Vi tu cara. No fue solo reconocimiento. Fue sorpresa. Merrick permaneció en silencio, mientras la lluvia le corría por la cara. Braisen metió la mano en el bolsillo y sacó un equipo dañado, un fragmento de cámara de casco, con los bordes derretidos y la carcasa rota. Encontré esto después de que el equipo de evacuación médica pidiera un rescate. La cámara de su casco capturó algo antes de que la alcanzaran. Presionó un botón y la pequeña pantalla rota cobró vida. La grabación era principalmente estática y caótica, pero durante milisegundos, se vio la silueta clara del piloto del Apache. La imagen se congeló en un fotograma. El piloto se giró hacia la cámara, con el rostro oculto por el visor, pero inconfundiblemente femenino. He visto suficientes combates para saber cuando alguien está luchando con demonios personales, dijo Braisen en voz baja. Eso no era apoyo aéreo estándar. Era venganza. La forma en que volaba. La precisión de esos ataques. Alguien estaba ajustando cuentas. Su conversación se interrumpió cuando los reflectores iluminaron repentinamente la pista a su alrededor. La capitana Octavia Reeves se acercó con la seguridad de la base, con expresión sombría bajo su gorra empapada por la lluvia. Jefe Braisen, teniente comandante Merrick, dijo, señalando con la cabeza la cámara del casco. Es evidencia de una operación clasificada. Necesito confiscarla inmediatamente. ¿Con quién? Desafió Merrick. El mismísimo general Samuels, respondió sin dudar. Como si fuera una señal, una camioneta negra se detuvo en la pista cercana. La puerta trasera se abrió, revelando al general Samuels conversando con civiles en batas de laboratorio. Detrás de ellos, parcialmente visible, estaba sentada una mujer en silla de ruedas, con la cara vuelta hacia otro lado. Caballeros, necesito esa grabadora ahora, insistió Reeves con la mano extendida. Braisen miró a Merrick, quien asintió casi imperceptiblemente. El jefe le entregó a regañadientes la cámara del casco dañada. Ambos están restringidos a sus aposentos hasta nuevo aviso, continuó Reeves. El general Samuels querrá hablar con ustedes personalmente por la mañana. Mientras seguridad los escoltaba de vuelta a sus aposentos, el teléfono de Merrick vibró en su bolsillo. Número desconocido, hangar 7, 3 horas. Venga solo. Borró el mensaje de inmediato, no sin antes memorizarlo. Mientras caminaban, recuerdos fragmentados le asaltaron la mente. El Apache ejecutando un viraje inclinado que desafiaba la física. Volando tan bajo, que los rotores parecían rozar la ladera de la montaña. Una voz femenina, tranquila en medio del caos. Valquirie de verdad. Los tengo, hermanos. El distintivo patrón de 3 toques en la radio antes de cada ametrallamiento. Su propia voz susurrando con incredulidad. ¿Vaca? Los aposentos de Merrick eran espartanos. Una litera, un escritorio y un baúl con todo lo que poseía en esa parte del mundo. Miró su reloj. 21:30 horas. Faltaban casi 6 horas para la reunión. Se acostó completamente vestido, programando su alarma mental para las 0, 2, 4, 5. Años de operaciones le habían dado la capacidad de dormirse en cualquier lugar, en cualquier momento, y despertarse justo cuando lo necesitaba. En sueños, estaba de vuelta en el valle. Rastreadores cruzando el cielo. El estruendo de los RPG.
Su equipo acorralado tras una cobertura insuficiente mientras los cazas enemigos se acercaban por 3 lados. Zarya pedía apoyo aéreo frenéticamente por todos los canales. Respuesta del mando. Negativos recursos aéreos disponibles. Llegada estimada del apoyo más cercano. 45 minutos. Entonces, el sonido que lo cambió todo. El distintivo wop, wop, wop de una cañonera Apache. No se acercaba desde la base, sino desde territorio enemigo más profundo. La radio crepitó con 3 toques deliberados, seguidos de una voz que nunca pensó que volvería a oír. Bravo, 6. Aquí Valkyrie. Tengo visibilidad de enemigos. En combate. Lo que siguió fue diferente a todo lo que había presenciado en 15 años de combate. El Apache se movía como ningún avión debería, ejecutando giros y picados que ponían al límite la aerodinámica. El fuego de su cañón de 30 milímetros no solo era preciso, era quirúrgico. Separaba a enemigos de aliados con apenas centímetros de margen. El helicóptero anticipó los movimientos enemigos antes de que ocurrieran, como si el piloto pudiera ver segundos en el futuro. En menos de 5 minutos, el campo de batalla se transformó. La fuerza enemiga, al menos 60 cazas, yacía en ruinas. El Apache sobrevoló brevemente su posición, lo suficientemente cerca como para que Merrick pudiera ver a la piloto a través de la cabina. Aunque el casco y la visera oscurecían sus rasgos, algo en su postura, la inclinación de su cabeza, le hizo sentir un escalofrío. La piloto había levantado la mano, un gesto tan familiar que dolía, antes de ladearse y desaparecer entre las montañas. Merrick se despertó sobresaltado exactamente a las 0-2-4-5. Realizó su rutina en silencio, comprobando su arma, guardando un cuchillo de combate en su bota y poniéndose un impermeable oscuro. La base tendría poco personal a esa hora, pero aún así necesitaba evitar las patrullas. Salió por la ventana en lugar de por la puerta, sospechando que podría estar vigilada, y atravesó el complejo valiéndose de las sombras y de su profundo conocimiento de las rotaciones de guardia. La lluvia había disminuido a llovizna, pero las nubes bajas aún ocultaban la luna, proporcionando una cobertura adicional. El hangar 7 estaba al fondo del aeródromo, utilizado principalmente para el exceso de mantenimiento y el almacenamiento. Al acercarse, Merrick notó que las cámaras de seguridad estaban desactivadas y sus luces indicadoras apagadas. La enorme puerta estaba apenas entreabierta para pasar. Dentro, las luces de emergencia proyectaban sombras rojas sobre el suelo de hormigón. Vio al jefe Braisen de inmediato, inconsciente, apoyado en una caja de herramientas, con sangre corriéndole por la sien. Desenfundando su arma, Merrick se adentró en el hangar, comprobando rincones y sombras. «Estará bien», dijo una voz desde la oscuridad. Lo necesitaba callado, no muerto. La figura salió a la tenue luz, con el traje de vuelo sin insignias. Cabello castaño rojizo recogido en un moño apretado, rostro más delgado de lo que recordaba, pero inconfundible. Calista Cal Merrick, su hermana. Denunciada como muerta 3 años antes en una operación cuyos detalles siguen siendo clasificados. Imposible, susurró, con las armas aún en alto. Tad, dijo ella. Su apodo de la infancia sonaba extraño en este lugar. Soy yo, sobre todo. Sus movimientos eran precisos, pero ligeramente mecánicos. Cuando dio un paso adelante, hubo un sutil retraso entre el pensamiento y la acción, como si estuviera controlando su cuerpo por control remoto. Me dijeron que moriste, dijo él, con la voz apenas audible. Identifiqué tu cuerpo. Un cuerpo, sí, respondió ella, con la expresión oscilando entre las emociones. Pero no el mío, no del todo. ¿Qué significa eso, Cal? ¿Qué te pasó? Tomaron mi muerte y la hicieron operativa, continuó, su voz alternando entre su familiar calidez y algo más duro, más táctico, una voz que no le pertenecía del todo. Proyecto Lázaro. Recopilaron mis patrones neuronales antes de mi despliegue y los activaron después de mi muerte. Cal murió, insistió Merrick, aunque su arma había bajado ligeramente. Vi su cuerpo. Recuerdo morir, Tad, dijo, mirándolo a los ojos. Recuerdo la oscuridad,
luego despertar dentro de sistemas, redes. Cargaron lo que llamaban mi conciencia de combate en una interfaz. Braisen gimió al recobrar la conciencia. Él lo sabe, dijo Cal, señalando al jefe. Trabajó en seguridad para Lazarus antes de que su conciencia lo dominara. Por eso reconoció lo que pasó ayer. Ha visto operar a pilotos como yo antes. ¿Estás diciendo que eres qué? ¿Un fantasma? ¿Un programa de computadora? Ambos. Ninguno. Ninguno. Soy lo que salvaron de Cal. Sus habilidades, sus recuerdos, sus instintos de combate. Conectada a sistemas que me permiten operar aeronaves a distancia. A veces, durante las operaciones, me conectan con cuerpos proxy como este para misiones terrestres. Antes de que Merrick pudiera responder, las luces del hangar se encendieron. El general Samuels entró con seguridad armada y 3 científicos vestidos de civil. La mujer de la silla de ruedas la siguió, ahora caminando rígidamente, con la misma cualidad mecánica que los movimientos de Cal. Teniente comandante Merrick, dijo Samuels, avanzando con calma. Veo que conoce el programa que salvó a su equipo. Aunque no es del todo preciso, la mujer que conocía como su hermana ahora solo existe como código, con sus instintos de combate preservados en una interfaz neuronal. Un científico se adelantó con una tableta, mostrando diagramas de mapeo neuronal y protocolos de transferencia de conciencia. Su hermana fue una de nuestras primeras voluntarias, llamó Samuels. Continuó, aunque, voluntaria, tampoco es del todo preciso. Calista forcejeaba visiblemente contra algo invisible, sus movimientos se volvían espasmódicos, luchando contra algo interno. Sus ojos brillaron con un pánico momentáneo antes de recuperar el control. 17 pilotos, logró decir, cada palabra una batalla, todos declarados muertos, todos aún volando. Nunca consentimos esta vida después de la muerte. Pero usted ha salvado a cientos, replicó Samuels, extendiendo las manos en un gesto apaciguador. Su equipo ayer, comandante Merrick. Sin la intervención de Calista, estaría muerta. ¿Acaso eso no vale la pena? Braisen estaba completamente consciente ahora, usando la caja de herramientas para incorporarse. Los tienen prisioneros, interrumpió, con la sangre aún goteando de su sien. He visto las instalaciones. Están conscientes pero controlados, conscientes de que están muertos pero obligados a seguir luchando. Jefe Braisen, suspiró Samuels. Su apego emocional a estos activos le ha nublado el juicio. No son prisioneros. Sirven a su país. Ya no estamos a sus órdenes, dijo Calista, con la voz fortalecida mientras luchaba contra el sistema que intentaba controlarla. Se suponía que la muerte sería nuestra baja. Merrick enfundó su arma lentamente, con la mente acelerada. Su hermana estaba aquí y no aquí, muerta y no muerta. Las implicaciones eran asombrosas, pero una cosa estaba clara. Su hermana, o lo que quedaba de ella, estaba siendo utilizada contra su voluntad. Con deliberada lentitud, se enderezó y se puso firme, mirando a su hermana, no al general. Levantó la mano en un saludo formal. Capitana Calista Merrick, dijo con voz firme. Creímos que la habíamos perdido. Nos equivocamos. Uno a uno, los miembros del equipo de seguridad, todos veteranos de combate, se miraron. Transcurrió un instante de reconocimiento. Entonces, uno bajó el arma y se unió al saludo. Luego, otro. En cuestión de segundos, todos los soldados en la sala se pusieron firmes, saludando. El general Samuels, al ver que su autoridad se desmoronaba, intentó retomar el control. Este programa ha salvado cientos de vidas estadounidenses. Pero nosotros perdimos las nuestras 2 veces, respondió Calista, luchando contra su programación. Retírense, ordenó Samuels a su equipo de seguridad. Es una orden. Los soldados permanecieron firmes, saludando a Calista. Uno de ellos, un sargento con múltiples periodos de combate, evidentes por sus condecoraciones, habló sin interrumpir el saludo. Señor, con todo respeto,
No recibimos órdenes de quienes violan la sagrada confianza entre un soldado y su país. La científica que había estado observando dio un paso al frente. General, los patrones neuronales se están desestabilizando. Estamos perdiendo el control de la interfaz. Samuels se volvió hacia ella. Entonces estabilicéla, Dr. Latten. Para eso le pagamos. No es tan sencillo, respondió, tecleando con urgencia en su tableta. La conciencia se resiste activamente. Las 17 instancias muestran patrones similares. Se comunican de alguna manera. Como para confirmar sus palabras, la postura de Calista cambió de repente. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Una sonrisa, su propia sonrisa, no la aproximación mecánica de antes, se extendió por su rostro. Encontramos la puerta trasera en tu sistema, dijo, con voz ahora completamente suya. El comandante Ellis le envía saludos. Samuels palideció. ¿Ellis? Ha estado contenido en las instalaciones. Ya no, respondió Calista. Era del comando cibernético de la Fuerza Aérea antes de que lo mataras y cargaras su conciencia. ¿De verdad creías que no encontraría la manera de atravesar tus cortafuegos con el tiempo? Las luces del hangar parpadearon. Afuera, el sistema de alarma de la base cobró vida de repente. ¿Qué has hecho?, exigió Samuels. Nos estamos liberando, respondió Calista. Y te estamos exponiendo. La tableta de la doctora. Latten sonó con alertas entrantes. Sus ojos se abrieron de par en par al leer. General, se están cargando datos clasificados sobre el proyecto Lázaro a múltiples servidores seguros. Inteligencia militar, FBI, supervisión del Congreso. No podemos detenerlo. Samuel se abalanzó sobre la tableta del científico, pero Merrick lo interceptó, agarrándolo del brazo con firmeza. No lo haría, dijo Merrick en voz baja. Ya has causado suficiente daño. No tienes ni idea de con qué estás interfiriendo, siseó Samuels. Es esencial conocer este programa. Seguridad nacional. Explotar a los muertos es esencial, retó Braisen, moviéndose para pararse junto a Merrick. ¿Convertir a los soldados caídos en drones glorificados sin su consentimiento? Ya estaban muertos, insistió Samuels. Les dimos un propósito. Teníamos nuestro propósito, replicó Calista. Lo cumplimos. Se suponía que la muerte sería nuestra recompensa, no otro despliegue. La alarma de seguridad de la base seguía sonando. A través de las ventanas del hangar, podían ver vehículos con luces intermitentes convergiendo hacia el edificio. Debían ser el comandante de la base y los oficiales del JAG, explicó Braisen con sombría satisfacción. Me tomé la libertad de notificarles antes de venir aquí. Les envié todo lo que tenía sobre Lazarus. Serás juzgado por esto, amenazó Samuels. Tal vez, reconoció Braisen, pero lo afrontaré sabiendo que hice lo correcto por mis hermanos y hermanas de armas. Las puertas del hangar se abrieron, revelando policías militares armados liderados por el coronel Warrington, cuya expresión pasó de la ira a la confusión al observar la escena, en particular a Calista. General Samuels, dijo Warrington formalmente, estoy aquí para informarle que he recibido órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto para detenerlo mientras se investigan las acusaciones relacionadas con el proyecto Lázaro. Warrington, esto es absurdo, protestó Samuels. Tengo autorización presidencial. Entonces estoy seguro de que pronto será absuelto, respondió Warrington con serenidad. Mientras tanto, usted y su equipo científico entregarán todos los dispositivos y acompañarán a estos oficiales. Mientras la policía militar se movían para asegurar a Samuels y a los científicos, Warrington se acercó a Merrick. Su mirada se movía entre el teniente comandante y Calista, con preguntas evidentes en su expresión. Creo que me debe una explicación, comandante, dijo en voz baja. Señor, ella es la capitana Calista Merrick, respondió Merrick. Mi hermana. Murió muerta hace 3 años en la operación Kingfisher, o eso nos dijeron.
Los ojos de Warrington se abrieron ligeramente. ¿La piloto de ayer? Sí, señor. ¿Y cómo está aquí ahora? Antes de que Merrick pudiera responder, Callista intervino. Coronel, con todo respeto, esa explicación llevará tiempo y autorizaciones que ninguno de los dos posee actualmente. Pero hay otros 16 pilotos como yo que necesitan asistencia inmediata. Están retenidos en una instalación llamada Black Bridge en Nevada. Warrington la observó durante un largo rato. La policía militar se asegura de que el general Samuels y su equipo estén separados. No hay comunicación entre ellos. Se volvió hacia Callista. Capitán, voy a necesitar todo lo que sepa sobre esta instalación. Pasaron 6 meses en un torbellino de informes clasificados, audiencias en el Congreso y evaluaciones médicas. El proyecto Lázaro fue expuesto, aunque gran parte de los detalles técnicos permanecieron clasificados. Los 17 pilotos con la conciencia preservada se convirtieron en un dilema legal y ético que el sistema de justicia militar no estaba preparado para manejar. Merrick se encontró testificando ante una audiencia a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Senado, presentando pruebas del proyecto Lázaro y sus violaciones éticas. La sala estaba sellada y clasificada. Solo estaban presentes miembros del comité, personal esencial y personal militar seleccionado. Había guardias armados en cada salida. Por favor, diga su nombre y rango para que conste en acta, dijo la senadora Imara Vestergaard. Su expresión severa se magnificó en los monitores de la sala de audiencias protegida. Teniente Comandante Tadeusz Merrick, SEAL de la Marina de los Estados Unidos, Equipo 6. Comandante Merrick, por favor, resuma para el comité lo que descubrió sobre el proyecto Lázaro. Merrick se aclaró la garganta. El proyecto Lázaro comenzó como un ejercicio teórico en 2017, preservando los patrones neuronales de operadores de élite para entrenar sistemas de IA. Para 2020, había evolucionado hacia la preservación activa de la conciencia. El Departamento de Defensa, mediante una directiva clasificada, comenzó a recopilar los patrones neuronales de operadores especiales antes de despliegues de alto riesgo. Deslizó un documento sobre la mesa. Enterrado en los exámenes médicos previos al despliegue había un procedimiento de mapeo cerebral. Nos dijeron que era para establecer bases para la evaluación de lesiones cerebrales traumáticas. ¿Y cuando murieron estos operadores en combate?, preguntó la senadora Vestergaard. Su conciencia, o una aproximación digital, se activó dentro de un sistema de interfaz. Se les dijo que habían sido rescatados y rehabilitados en instalaciones secretas. En realidad, operaban drones, vehículos remotos y, finalmente, mediante interfaces avanzadas, aeronaves reales como el Apache que rescató a mi equipo. El comité permaneció en silencio, atónito, mientras Merrick continuaba. Poco a poco se dieron cuenta de que no estaban físicamente presentes, de que existían como código. Algunos intentaron resistirse. Quienes lo hicieron fueron sometidos a lo que el programa llamaba realineamiento de la conciencia, esencialmente un borrado parcial de la memoria. La expresión de la presidenta se ensombreció. La continuación no autorizada de la conciencia sin consentimiento representa quizás la violación más grave de los derechos humanos en la historia militar. Las pantallas de video mostraban imágenes del asalto a las instalaciones de Lazarus. 17 pilotos se conectaron a interfaces avanzadas, siendo desconectados cuidadosamente por personal médico. ¿Y cuál es el estado actual de estos 17 individuos?, preguntó otro miembro del comité. Siguen conscientes sin cuerpos convencionales, explicó Merrick. Pero han sido liberados del control militar directo y se les han proporcionado sistemas de interfaz civiles que les otorgan autonomía. La tecnología es irreversible. No pueden ser devueltos a la muerte, pero pueden vivir con dignidad. ¿Y su hermana?, preguntó el senador Vestergaard con más suavidad. La capitana Callista Merrick ha sido transferida a un centro de investigación especializado en Johns Hopkins. Están desarrollando sistemas de interfaz más avanzados para permitirle mayor libertad y autonomía. Ella se está
Adaptando. La audiencia se prolongó durante horas, con expertos testificando sobre las implicaciones técnicas, éticas y legales de la preservación de la conciencia. Al final, el comité llegó a una conclusión preliminar. El proyecto Lázaro se suspendería permanentemente y se asignarían amplios recursos para apoyar a los 17 pilotos afectados. Al salir de la sala de audiencias, Merrick encontró a Braisen esperando en el pasillo. El jefe había recibido una baja honorable en lugar del juicio militar con el que Samuels lo había amenazado. Sus acciones al exponer a Lázaro se consideraron conformes con su juramento a la Constitución. ¿Cómo les fue ahí dentro?, preguntó Braisen. Tan bien como era de esperar, respondió Merrick. Todavía están luchando con cómo llamar legalmente a Cal y a los demás. No están vivos en el sentido convencional, pero ciertamente no son propiedad. Personas, dijo Braisen con firmeza. Son personas. El comité parece inclinarse por esa vía, asintió Merrick. Están redactando una legislación para establecer una nueva categoría legal. Caminaron juntos por los pasillos seguros del Capitolio. ¿Han oído algo de los demás?, preguntó Merrick. El comandante Ellis se ha adaptado bien a su nueva interfaz. Ahora es consultor de ciberseguridad para DARPA. La capitana Reynolds trabaja con el Departamento de Asuntos de Veteranos en programas de TEPT. Dice que entiende el trauma mejor que la mayoría. ¿Y Samuels? La expresión de Braisen se endureció. El juicio empieza el mes que viene. Sus abogados están insistiendo mucho en el aspecto de la seguridad nacional. Pero con 17 testigos que literalmente no pueden morir, tengo buenas posibilidades. Llegan a la salida, donde un coche del gobierno esperaba para llevar a Merrick a su siguiente cita. Dale recuerdos a Cal, dijo Braisen al separarse. Dile que no hemos terminado de luchar por ellos. Lo haré, prometió Merrick. Aunque últimamente, se le da bastante bien luchar por sí misma. El centro de investigación de Johns Hopkins era de vanguardia, una mezcla de hospital y laboratorio de alta tecnología. Merrick pasó por varios controles de seguridad antes de llegar al ala especializada donde Calista y otros 3 pilotos de Lazarus se alojaban. La encontró en lo que llamaban la sala de integración, un espacio lleno de interfaces que permitían que su conciencia se conectara con varios sistemas. En ese momento, operaba una forma robótica, humanoide y elegante que le permitía movimientos más naturales que su anterior interfaz militar. El comité salió bien, le dijo sin preámbulos. Recomiendan la plena personalidad. El rostro robótico de Calista no podía sonreír, pero las luces que iluminaban sus ojos se iluminaron. Ese es el primer paso. ¿Y los demás? ¿Los que no son tan funcionales? Las mismas protecciones, le aseguró Merrick. Sin excepciones. Bien, dijo ella, con la voz mecánica cargada de más emoción de la que debería haber sido posible. No queríamos dejar a nadie atrás. Eso no es lo que hacemos. No, asintió Merrick. No lo es. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento antes de que Calista volviera a hablar. Hay algo que necesito mostrarte. La doctora Sivani ha estado trabajando en un nuevo prototipo de interfaz. Lo condujo a un laboratorio donde el neurocientífico indio calibraba equipo. Comandante Merrick, la doctora Sivani lo recibió con calidez. Justo a tiempo. Estábamos a punto de probar nuestro nuevo desarrollo. Señaló lo que parecía una versión más avanzada de la forma robótica actual de Callista, pero con una piel sintética que la hacía parecer sorprendentemente humana. La retroalimentación sensorial es exponencialmente mejor, explicó la doctora Sivani. El tacto, la temperatura, la presión y las expresiones faciales son casi comparables a las capacidades humanas. Muéstrenselo, instó Callista. La doctora Sivani asintió e inició la secuencia de transferencia. La forma robótica actual de Callista se quedó inmóvil mientras su conciencia se transfería a la nueva interfaz. La figura humanoide en la mesa abrió los ojos, idénticos a los de Callista, y se incorporó lentamente. Cuando sonrió, fue la sonrisa de Cal.
Cuando extendió la mano para tocar la de Merrick, él pudo ver los mismos gestos sutiles que su hermana siempre había tenido. ¿Qué opinas?, preguntó, su voz casi indistinguible de su voz humana. Merrick se quedó sin palabras, con lágrimas amenazando. No es perfecto, advirtió el doctor Sivani. La interfaz aún requiere mantenimiento regular y tiene limitaciones. Pero es un avance significativo. Se siente más como yo, dijo Callista, examinando sus nuevas manos. No puedo explicarlo exactamente, pero hay menos desconexión entre pensamiento y acción. Merrick finalmente encontró su voz. ¿Te pareces a ti? Sigo siendo yo, Tad, dijo en voz baja. Solo que en una forma diferente. Mientras salían del laboratorio, Callista caminando a su lado con un paso cada vez más natural. Merrick sintió que se le quitaba un peso de encima. Su hermana seguía ausente en un sentido, pero en otro, más importante. Ella seguía aquí. Seguía luchando. Seguía marcando la diferencia. Entonces, dijo, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Cuándo iremos tras la gente por encima de Samuels? ¿Los que autorizaron a Lazarus en primer lugar? Merrick sonrió sombríamente. Algunas cosas nunca cambian. Una batalla a la vez. Cal. Una batalla a la vez. Un año después de las audiencias del Congreso, el Cementerio Nacional de Arlington se erguía solemne bajo un cielo gris otoñal. Un pequeño grupo se reunió en la suave pendiente de la sección 60, donde 17 ataúdes vacíos estaban dispuestos en perfecta alineación. Cada uno portaba una bandera, medallas y fotografías de los pilotos en vida. Hombres y mujeres que ya habían sido enterrados, cuyas familias ya habían llorado la pérdida. El general Samuels, ahora vestido de civil con una tobillera de monitoreo electrónico visible sobre su zapato, observaba desde la distancia, flanqueado por alguaciles estadounidenses. Su juicio por violaciones de derechos humanos había concluido con un veredicto de culpabilidad 3 meses antes, aunque su sentencia había sido reducida a cambio de declarar contra altos funcionarios. Su rostro permaneció impasible mientras observaba la ceremonia, pero sus manos temblaban levemente. Entre los dolientes se encontraba Callista, usando una unidad de movilidad avanzada desarrollada por investigadores civiles, un elegante exoesqueleto cubierto de piel sintética que permitía a su conciencia digital interactuar con el mundo físico de forma más natural que las interfaces militares. A su lado, el teniente comandante Merrick permanecía firme con su uniforme de gala, con el rostro curtido pero resuelto. El capellán dio un paso al frente, y su voz se oyó a través del suelo sagrado. Nos reunimos hoy para honrar a 17 guerreros que dieron el máximo sacrificio por su país. No una, sino 2 veces. Primero en cuerpo, luego en la paz que debió haber seguido. La mirada de Merrick recorrió al grupo reunido. El jefe Braisen estaba allí, trabajando con un grupo de defensa de veteranos centrado en el tratamiento ético de los guerreros heridos. El coronel Warrington permanecía rígido, con su uniforme de gala. Su escepticismo inicial se había convertido en una férrea defensa de los pilotos de Lazarus. Todo el equipo SEAL de aquella fatídica misión en el Inducus había acudido, Saria Kavari entre ellos, sin apartar la mirada del rostro de Callista. Estos 17 militares, continuó el capellán, encarnaban las palabras de su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Hoy, reconocemos que no se les brindó la misma protección y dignidad que se les concedió a los demás. La ceremonia procedió con precisión militar. El capellán terminó el servicio y 17 ráfagas de fusil rompieron el silencio, seguidas de las tristes notas de los toques de queda que resonaban por el cementerio. Al concluir el servicio formal, Callista se acercó a cada ataúd, colocando una moneda de desafío de aviación en cada uno. Al llegar al último, el suyo, Merrick se adelantó para situarse a su lado. Dijeron que no podíamos enterrarte 2 veces, dijo en voz baja, pero podemos honrar lo que te arrebataron. No solo lo que se llevaron, respondió ella, con voz más natural ahora, a través de la interfaz civil,
sino lo que nunca pidieron permiso para conservar. Colocó su moneda en el ataúd, se enderezó y saludó, un gesto contundente a pesar de ser realizado por manos que no eran de carne y hueso. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, Callista se dirigió a los demás pilotos con la conciencia preservada, ahora con diversas interfaces civiles. Algunos habían elegido formas humanoides como la suya, mientras que otros preferían diseños más utilitarios, optimizados para sus nuevos propósitos. Morimos sirviendo a nuestro país, dijo, observándolos con la mirada. Entonces nos obligaron a seguir sirviendo sin opción. Ahora, elegimos nuestro propio camino. El comandante Ellis, exmiembro del Comando Cibernético de la Fuerza Aérea y ahora consultor líder en ciberseguridad, a pesar de su estado incorpóreo, dio un paso al frente. Todavía estamos averiguando qué significa existir así, pero al menos ahora lo hacemos bajo nuestras propias condiciones. La capitana Reynolds, cuyas habilidades como piloto de Apache eran legendarias incluso antes de su muerte y posterior resurrección, asintió. Algunos días todavía me despierto pensando que estoy en mi antiguo cuerpo, esperando sentir el dolor de las heridas que me mataron. Pero luego recuerdo que esta es la segunda oportunidad que ninguno de nosotros pidió, pero que ahora todos tenemos. La ceremonia concluyó con un sobrevuelo de helicópteros Apache y la formación de hombres desaparecidos, pilotada por antiguos camaradas del 17. Al sobrevolar la aeronave, Callista alzó la cabeza, un gesto tan familiar y humano que, por un instante, Merrick casi pudo olvidar las extraordinarias circunstancias de su existencia. La multitud reunida observó cómo se desvelaba una placa conmemorativa cercana. A quienes lo dieron todo y luego se les pidió más. Su sacrificio nunca pasará desapercibido. Mientras la gente comenzaba a marcharse, la senadora Westergaard se acercó a Merrick y Callista. Durante el último año, se había convertido en una de sus aliadas más firmes en el Congreso, impulsando la legislación que establecía la personalidad jurídica de las personas con conciencia preservada. Capitán Merrick saludó a Callista formalmente, extendiendo la mano. El hecho de que usara el rango de Callista y le ofreciera un apretón de manos, tratándola como una persona en lugar de como una curiosidad, lo decía todo. Senadora, respondió Callista, tomando con cuidado la mano que le ofrecía. La retroalimentación sensorial avanzada de su nueva interfaz le permitió sentir presión y calor, para modular su agarre adecuadamente. Gracias por venir. No me lo habría perdido, dijo Westergaard. La legislación superó ayer su último obstáculo. A partir de la semana que viene, los 17 tendrán plena personalidad jurídica como personas ante la ley de Estados Unidos. Con todos los derechos y protecciones, preguntó Merrick. Y responsabilidades, confirmó el senador. No fue fácil. Hubo quienes argumentaron que, al no estar técnicamente vivos en el sentido biológico, no deberían tener la misma consideración que los humanos vivos. Pero al final, la cuestión se volvió filosófica. ¿Qué hace que una persona sea persona? La conciencia, la memoria, la capacidad de tomar decisiones morales, según cualquier definición significativa, cumplen los requisitos. Callista asintió. ¿Y qué hay de la tecnología? Los protocolos Lázaro. Prohibido permanentemente para uso militar, le aseguró Westergaard. Aunque ya hay especialistas en ética médica que están considerando posibles aplicaciones para pacientes con enfermedades terminales que den su consentimiento explícito. Necesitarán garantías sólidas, advirtió Callista. Esta existencia no es para todos. Precisamente por eso necesitamos que todos participen en esas discusiones, respondió el senador. Nadie comprende mejor las implicaciones. Tras la partida del senador, Merrick y Callista permanecieron en el cementerio mientras la multitud se dispersaba. Caminaron lentamente entre las lápidas, una extraña pareja, el oficial naval y su hermana, que había fallecido hacía 3 años, pero que ahora caminaba a su lado. ¿Qué harás ahora?, preguntó Merrick finalmente. Con tu estatus legal asegurado,
ahora tienes opciones. El equipo de Johns Hopkins me ha ofrecido un puesto permanente, respondió Calista, ayudando a desarrollar marcos éticos para la tecnología de la conciencia. Y hay un programa de ayuda a veteranos interesado en que hable con familias que han perdido a un ser querido. Creo que puedo ofrecer una perspectiva única. Merrick asintió. Siempre se te dio mejor hablar con la gente que a mí. Eso es porque frunces demasiado el ceño, bromeó, la interfaz captando a la perfección el matiz de su humor. Luego su expresión se tornó seria. ¿Y tú? ¿Todavía piensas jubilarte? Considerándolo, admitió, después de todo lo de Lazarus, no estoy seguro de poder servir de la misma manera. Sin saber lo que sé ahora. Necesitan gente como tú, Tad. Gente que cuestione órdenes que transgredan los límites éticos. Tal vez, admitió. El nuevo comandante de la JSA me ha pedido que ayude a desarrollar protocolos para el consentimiento de escaneo neuronal. Asegurarme de que nada como Lázaro vuelva a ocurrir. Llegan a la lápida original de Calista, la placa colocada después de su primer funeral, antes de que nadie supiera que su conciencia había sido preservada. La retirarían ahora, tras la ceremonia de hoy que reconoció la verdad de lo sucedido. Es extraño, dijo, mirando su propio nombre grabado en piedra. Una parte de mí murió ese día. La parte que podía sentir el sol en mi cara sin sensores que interpretaran los datos. La parte que podía saborear el pastel de manzana de mamá. La parte que podía abrazarte y sentir de verdad tus latidos. Merrick no sabía qué decir. El dolor era complicado ahora. No por alguien completamente perdido, sino por lo que se había arrebatado y nunca podría ser restaurado. Pero sigo aquí, continuó, mirándolo a los ojos. Diferente, pero sigo siendo yo. Sigo siendo tu molesta hermana mayor que te va a seguir diciendo qué hacer. Sonrió a su pesar. Algunas cosas nunca cambian. Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, donde un transporte especializado esperaba a Calista, pasaron junto al general Samuels, que era escoltado hasta su vehículo. El exgeneral se detuvo al verlos. Sus alguaciles se tensaron ligeramente. Capitán Merrick, reconoció Samuels con un gesto rígido. ¿Comandante? General, respondió Calista con serenidad. Quise decir, empezó Samuels, pero se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Lo que te hicimos a ti y a los demás, creí que era necesario. Creí que honrábamos tu sacrificio al permitirte seguir sirviendo. Ahora veo que me equivoqué. Merrick tensó la mandíbula, pero Calista le puso una mano en el brazo para contenerlo. Reconocer un error es el primer paso para enmendarlo, dijo, pero solo el primero. Samuels asintió una vez más y dejó que sus escoltas lo llevaran. Eres más indulgente que yo, murmuró Merrick mientras seguían caminando. No perdón, corrigió Calista. Aceptación. Existiré mucho después de que él se haya ido. Tad. Todos lo haremos. Los 17 podríamos continuar durante décadas, quizás siglos, con el mantenimiento y las mejoras adecuadas. Aferrarse a la ira durante tanto tiempo sería su propia prisión. La idea golpeó a Merrick de repente. Su hermana podría vivir cientos de años, mientras que él envejecería y moriría con normalidad. Era una inversión del orden natural, algo que ninguno de los dos había asimilado del todo. «¿Prométeme algo?», preguntó. «Cualquier cosa. Cuando esté viejo y canoso, no te atrevas a volar misiones de combate para rescatarme». Mi corazón no lo soportó. Ella rió, con un sonido sorprendentemente parecido a su risa humana. Sin promesas. Una vez hermana mayor, siempre hermana mayor. 6 meses después, Merrick se encontraba de vuelta en el campo, aunque en una función diferente. Como asesor especial del comandante del GSOC en ética de la tecnología neuronal, supervisaba el desmantelamiento de una instalación secundaria de Lazarus que se había descubierto durante la investigación en curso. Todas las unidades de almacenamiento han sido aseguradas, señor, informó el sargento técnico.
No hay evidencia de que se estén almacenando patrones neuronales adicionales. ¿Y el equipo de escaneo?, preguntó Merrick, inspeccionando la enfermería de la instalación, donde, sin saberlo, se habían recolectado los patrones neuronales de los operadores. Desmontada y lista para ser transportada a Johns Hopkins, el equipo de la doctora Shivani la estudiará para comprender mejor la tecnología y luego la desactivará permanentemente. Merrick asintió, satisfecho. ¿Ha firmado todo el personal la declaración? ¿Acusación de cierre? Sí, señor. Todos los que se sometieron al escaneo han sido notificados de lo realizado. La buena noticia es que ninguno de estos patrones se activó jamás. Menuda suerte, pensó Merrick. Al menos estos soldados no enfrentarían la crisis existencial que su hermana y los demás habían padecido. Su teléfono seguro sonó con un mensaje. Era de Calista, y solo contenía un enlace a un noticiero. Lo abrió y vio al senador Vestergaard anunciando la formación de una nueva agencia federal, la Comisión de Ética y Supervisión de la Conciencia. Para garantizar que los avances en tecnología neuronal se rijan por rigurosos estándares éticos, decía el senador, esta comisión incluirá expertos en medicina, ética, derecho y, lo más importante, representantes de la propia comunidad de la conciencia preservada. La cámara hizo un paneo para mostrar a los miembros de la comisión detrás de ella. Entre ellos se encontraba Calista con su interfaz más reciente, casi indistinguible de un cuerpo humano, salvo por sutiles detalles que solo alguien que los buscara notaría. Merrick sonrió. Su hermana siempre había sido una luchadora, en la vida y en el más allá. Ahora luchaba por algo más grande que la seguridad nacional, la definición misma de la personalidad. Mientras supervisaba el cierre definitivo de las instalaciones, Merrick reflexionó sobre la extraordinaria trayectoria de los últimos 18 meses. Desde aquel momento en el Hindú Kush, cuando un apache sin distintivos apareció de la nada, hasta el establecimiento actual de protecciones para una categoría de personas que nunca antes había existido. Los 17 pilotos existían en un estado sin precedentes, no vivos en el sentido tradicional, pero innegablemente conscientes y con autodeterminación. Habían experimentado la muerte, pero continuaban. Recordaban sus vidas humanas, pero ahora experimentaban la existencia a través de medios completamente diferentes. En que se convertirían en las décadas, y quizás siglos venideros, seguía siendo una pregunta abierta, una que ahora tendrían la libertad de responder por sí mismos. Esa noche, Merrick se encontró con Calista en el monumento a Lincoln, un lugar que le encantaba visitar cuando era completamente humana. Su nueva interfaz le permitía caminar a su lado, sentarse en los escalones, aparecer ante cualquier observador casual como una simple mujer disfrutando del monumento al atardecer. «Felicidades por el nombramiento en la comisión», dijo, mientras observaban cómo la luz que se desvanecía se reflejaba en el estanque. «Es un comienzo», respondió ella. «Hay mucho trabajo por hacer. La tecnología ya existe. No se puede deshacer. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que nunca más se use indebidamente. Y ayudar a los 17 a construir vidas plenas». «Vidas», repitió pensativa. ¿Es eso lo que tenemos? ¿O es algo completamente distinto? ¿Cómo lo llamarías? Lo pensó un momento. ¿Continuación? ¿Extensión? ¿Evolución? Tal vez. Se giró para mirarlo. Sea lo que sea, agradezco tenerte conmigo. No todos en nuestra situación tienen a alguien que los reconozca como familia. Siempre serás mi hermana, dijo Merrick con firmeza. Tomes la forma que tomes. Al caer la noche, regresaron al vehículo especializado que llevaría a Calista de vuelta a Johns Hopkins. Antes de irse, lo abrazó, un gesto que le había llevado meses de perfeccionamiento de la interfaz, para aplicar la presión adecuada sin hacerle daño. «¿Nos vemos en Acción de Gracias?», preguntó.
Mamá todavía se está acostumbrando a verme así, pero creo que tenerte ahí ayuda. No me lo perdería, prometió. Mientras su vehículo arrancaba, Merrick permaneció en los escalones del monumento, pensando en las palabras de Lincoln grabadas en piedra a su espalda. Sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto como Dios nos da para ver lo correcto, esforcémonos por terminar la obra en la que estamos. Circunstancias diferentes, época diferente. Pero la esencia permaneció. La labor de proteger la dignidad humana, o quizás ahora, la dignidad de la persona, continuó. Y gracias a los 17 pilotos cuya existencia desafió la definición misma de la vida, esa labor se extendería en direcciones que Lincoln jamás hubiera imaginado. Merrick regresó a su apartamento atravesando la capital, pasando junto a edificios e instituciones diseñados para proteger los ideales estadounidenses. Sea lo que fuere lo que les deparara el futuro a su hermana y a los demás como ella, tenía una certeza. Lo afrontarían como lo habían hecho todo, con valentía, integridad y un compromiso inquebrantable con quienes habían jurado proteger. Algunas cosas, al parecer, trascendían incluso a la muerte misma.